Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo día de los 60 días. Perdonad que hoy me retrase un poco más, como veis hay cámara nueva, calidad nueva, entonces estaba adaptándolo todo un poco, por eso es que este vídeo se ha subido un poco más tarde. Hoy es el día número 10 y hoy concluimos la parte de mecánica. En esta parte de mecánica hemos visto un montón de conceptos distintos y hoy vamos a ver un vídeo un poco más práctico, una ayuda, una guía para que aprendáis a leer las guías técnicas de las páginas web o las fichas técnicas de relojes y aprendáis a ver cuándo un reloj tiene un buen calibre o un mal calibre o por qué un calibre es mejor que otro en términos generales, para que cuando entréis a la página de vuestra marca favorita y os pongáis a mirar modelos, sepáis diferenciar qué son los parámetros que pone en las guías técnicas. Así que hoy lo que vamos a hacer es ver una serie de parámetros para que aprendáis a leer las fichas técnicas y a comparar y a tener una opinión propia sobre qué calibres son mejores que otros. Lo primero, una diferenciación un poco básica sobre los tipos de calibre. Recordad que hay calibres mecánicos, que son automáticos o manuales, y calibres de cuarzo, que funcionan con una batería. Pues bien, vamos a ver el primer parámetro, que es la reserva de marcha. La reserva de marcha es una medición de cuánto tiempo puede funcionar el reloj sin que se cargue, es decir, ya sea con el uso en un movimiento automático o dándole carga, dándole cuerda en un calibre manual. Esto solo se aplica al caso de la carga completa, es decir, cuando el reloj está totalmente cargado, ahí es donde si lo dejases, si por ejemplo te pone que tiene 70 horas de reserva de marcha, pues funcionaría durante 70 horas sin parar. Cuando lo habéis usado poco o lo habéis cargado poco, no es la reserva de marcha completa, sino que será una parte parcial. Hay conceptos derivados de esto como la reserva de marcha con isocronismo o reserva de marcha eficiente, pero sí son cosas más avanzadas que no trataremos aquí. En general, mientras más reserva de marcha tenga el reloj, pues mejor, porque va a funcionar más tiempo sin tener que cargarlo. Lo único, el desgaste derivado del uso, pero bueno, una reserva de marcha de 72 horas, por ejemplo, me parece a mí óptima. Vamos con el parámetro número 2, la frecuencia. La frecuencia a la que funciona el reloj. La frecuencia no es más que el número de alternancias por hora o el número de hercios al que funciona el reloj. Recordad, si no habéis visto el episodio número 3 y también el de los escapes, que os recomiendo que lo veáis, que las alternancias es el número de salidas del escape por hora, es decir, de movimientos de la rueda de escape por hora, los tic, 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 tic que escuchamos del reloj. Generalmente son números en base 7200, 14400, 21600, 28800. Y en general, mientras más alternancias tenga un reloj, más preciso va a ser. Esto no siempre se cumple y hay relojes, por ejemplo, los calibres de observatorio, como los calibres míticos de Zenith o de Longines, que tienen unas alternancias más bajas, pero son mucho más precisos. Hay casos de todo tipo, con volantes más grandes, etc. Pero bueno, en general, en los relojes que vamos a tratar en el día a día, mientras más alternancias tenga, más preciso va a ser el reloj. Y esto se cumple también con los relojes de cuarzo, que tienen una frecuencia mucho mayor que los relojes mecánicos. El tema de los hercios es una cuestión de simplicidad. Un hercio, que no solo se usa aquí, sino se usa también, por ejemplo, en informática, es un número de sucesos por hora. Y en este caso usamos la base 7200 para establecer que eso es un hercio. Entonces, 7200 alternancias por hora son un hercio, 21.600 son 3 hercios, 14.400 son 2 hercios y así. Simplemente es una manera fácil de representar el número de alternancias o la frecuencia. Vamos con el tercer concepto, que es la desviación. Muchas veces entraréis a páginas de relojes y veréis: este reloj está certificado por COSC a -4+6, está certificado por Metas a -0+5, está certificado como cronómetro superlativo por Rolex a -2+2. ¿Qué significa esto? Pues bien, esta es la desviación esperada y certificada que tienen las piezas. Una pieza que tenga una desviación -4+6 significa que con el uso cotidiano lo más normal es que vaya o a atrasar hasta 4 segundos o a adelantar hasta 6 segundos, pero no fuera de esas barreras. Si empieza a adelantar o atrasar fuera de esas barreras, hay que llevarlo a ajustar al relojero, ya sea de la casa o, bueno, os recomiendo yo siempre que vayáis a la casa, pero que lo debéis ajustar porque debería estar dentro de los parámetros que os marca. Eso es lo que es estar en parámetros COSC, dentro de parámetros Metas, que es -0+5, o dentro de parámetros Rolex, que es -2+2. Realmente dentro de lo que son las marcas mayoritarias, Rolex es la que menor desviación te certifica. Y una vez que un reloj de Rolex se te sale de -2+2, has de llevarlo a ajustar. Como siempre, mientras menor sea la desviación de la pieza, que además es algo que tiene
que viene del uso cotidiano, y cualquier reloj, por muy metas que sea, cuando pasan los años y lo usas todos los días, va a aumentar su desviación y hay que llevarlos a ajustar. Cada cierto tiempo está bien. Fijaros cuando lo pongáis en hora exactamente con los segundos usando la página de Greenwich Meridian Time o el teléfono. Al cabo de los días, de las semanas, ved la desviación que tiene la pieza y calculad, en base a los días que hace que lo pusisteis en hora y que lo lleváis usando, cuál es más o menos la desviación por día, porque también ayuda mucho a los relojeros saber al menos si el reloj está atrasando o adelantando, porque en muchos casos el proceso de ajuste del escape es bastante rudimentario, sinceramente. Vamos con otro concepto, muy sencillo, el grosor. Mientras más fino sea un calibre, yo al menos pienso que más eficiente es y que menos recursos han tenido que usar para llevarlo a cabo. Siempre que tengas dos calibres que funcionen al mismo rendimiento, precisión, alternancia, reserva de marcha, y uno sea más fino que el otro, en mi opinión el calibre más fino es mejor porque demuestra más maestría y mayor eficiencia. Y vamos con el último concepto, que son el número de componentes y el número de joyas, van más o menos de la mano. El número de componentes se refiere a todo, desde los tornillos, cualquier tipo de tuerca, los puentes, la pletina, el volante, las espirales, los resortes, las joyas, todos son componentes. Entonces, en general, mientras más componentes tenga un reloj es porque es más complejo, porque le hace falta tener más componentes para llevar a cabo las funciones que tiene que llevar a cabo. No tiene por qué ser así, dos relojes que sean 3 agujas, puede uno tener un número mucho mayor de componentes que el otro, y no significa que el tenga más componentes es mejor, no es necesario, pero sí que suele estar relacionado que mientras más componentes haya es porque hay una mayor complejidad en el reloj y se necesitan más componentes para llevarla a cabo. La otra parte es el número de joyas. El número de joyas suena como algo muy grandioso, como que tienes diamantes dentro del reloj y que eso le da un valor intrínseco muy grande. Nada más lejos de la realidad. Las joyas son rubíes sintéticos que simplemente se usan como rodamientos para que no roce la parte metálica con parte metálica, engranajes, etc. Entonces, mientras más engranajes tenga un reloj, más joyas necesita. Y suele ser una relación de que mientras más engranajes necesites porque es más complejo, entonces el reloj va a ser más caro. Pero no es que tengáis rubíes dentro del reloj y que por eso tenga un valor intrínseco y que podáis vender los rubíes que tenga dentro del reloj. Para nada. Incluso hay relojes que tienen rubíes inútiles, que al final no llevan a ningún sitio, pero que bueno, siempre fue algo histórico el tema de grabar los calibres o los puentes con el número de rubíes, y la gente se ha quedado con eso y suena como que tienes un montón de joyas dentro del reloj cuando, como digo, simplemente funcionan a nivel de rodamientos para reducir la fricción y el desgaste. Bien, con esto cerramos la parte de mecánica. Espero que os haya gustado, que tengáis una buena vista para pasar a la siguiente fase de 10 vídeos que os animo a adivinar en comentarios de qué es la siguiente parte, que son 10 vídeos, como os digo, esa es la pista. Y pues nada, nos vemos mañana a las 9 de la noche aquí en Fariñas. Un saludo y hasta mañana.